Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles ahí con nosotros para llevarles todas las informaciones y orientaciones de este importantísimo mundo de la salud, de la medicina y de la seguridad social en general. Hoy, como de costumbre, pues hemos preparado un contenido interesante para que usted aprenda un poquito más de todos estos temas, ¿verdad? Y sepa sobre todo cómo asegurar su salud y la de su familia. Así que en breves segundos vamos a iniciar de lleno el programa con su popular segmento Kit de Emergencia a cargo de nuestro doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi, quien les va a hablar hoy a ustedes de un tema que nos está preocupando sobremanera, que es el incremento, el aumento excesivo de los casos de dengue en nuestro país, inclusive con consecuencias que van más allá de lo que normalmente uno está acostumbrado. Ya él les hablará de eso, pero en unos segundos después que cumplamos con estos breves compromisos comerciales. Así que retornamos en breve aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, damos la bienvenida a nuestro querido doctor Cabral. Pochi, buenas noches, ¿cómo estás? Sé que nos tienes un tema caliente y sobre todo de interés y preocupación para todos nosotros. En un país como el nuestro, donde uno convive con tantos mosquitos y ahora con tanto calor que hace. Cuéntanos qué es lo que está pasando con el dengue, Pochi. Sí, mira, es muy interesante informarle a nuestra amiga televidente que el dengue es una enfermedad endémica que va a aparecer todos los años en esta misma época. Es como la temporada ciclónica, nosotros tenemos una temporada de lo que es el dengue. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito, la Aedes aegyptus, que tiene la siguiente característica que es muy importante que sepamos. La primera característica tiene la Aedes aegyptus, que es un mosquito de oficina. ¿Qué de oficina? Él trabaja en horarios laborales. Él trabaja de día, como trabajan todas las personas, y se va a acostar de noche, como lo hacemos nosotros también. O sea, que las campañas de fumigación, cuando usted está fumigando, él está metido en un closet o está escondido, está durmiendo y en las oficinas que hace su tipo de picadura. ¿Qué ocurre? Lamentablemente son enfermedades transmitidas por vectores que todas las condiciones climáticas de la época hacen que se reproduzcan los mosquitos. ¿Cuáles son las condiciones? Mucha lluvia, mucho calor. Esa combinación de lluvia y calor hace que se multipliquen los tipos de mosquitos que transmiten no solamente el dengue, porque vienen dos más, que son el Zika y la chikungunya, que son transmitidas por vectores de mosquitos que causan esas enfermedades. ¿Qué es lo principal? Lo principal en esta época es que la transmisión se hace muy frecuente porque él sigue el calor, el mosquito sigue el calor que emite el cuerpo, el CO2 del cuerpo humano. Por eso cuando usted tiene mucho calor existe más picadura de los mosquitos y él se acerca y con sus habilidades le provoca eso. ¿Cuál es la sintomatología que podemos tener? Cada una de esas enfermedades, todas cursan con una alta fiebre. Fiebre por lo regular por encima de los 40. Y malestares generales como son dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, mucha cefalea intensa. ¿Qué es algo importante que nosotros tenemos que informar a la población? No se debe utilizar
AINES, que son el ibuprofeno o la aspirina, cuando usted tiene una fiebre alta que está sospechando de dengue. Antiinflamatorio no esteroide. No esteroide, no se deben utilizar. Se debe utilizar para bajar la fiebre. Otro tipo de medios, a veces los medios físicos son mejores cuando usted no tiene la información en el caso de los niños. Y recordar a la gente que esto puede provocar hemorragias, convertir. Entonces, no, porque el dengue tiene la característica de que cuando tiene signo de alarma, hace hepatomegalia y tiene algunas patologías de coagulación que hacen que se disminuyan la plaqueta. Exacto. Entonces usted hace un síndrome hemorrágico. La temperatura es muy importante porque tiene que ser con un termómetro que usted tome la temperatura, y por lo regular es una temperatura que está por los 39 grados, 40 grados centígrados. Eso te dice a ti que es una enfermedad viral. Cuando la temperatura está en 39 o 38, usted tiene que sospechar que es una enfermedad bacteriana, que es un tipo de infección. Pero cuando la fiebre es muy alta, con un termómetro, usted tiene que sospechar en enfermedades transmitidas por vectores. Exacto. Que son ese grupo, Zika, chikungunya, infección viral. Entonces, eso es importantísimo que lo sepamos. ¿Qué pasa también con el dengue? Que con el dengue da signo de alarma, que da inflamación en el vaso, da inflamación abdominal, coagulación, disminución de plaquetas, puede dar traste con la muerte de las personas. Ya tenemos casos de personas fallecidas por dengue hemorrágico, que se convierte en dengue hemorrágico, en el cual usted va a tener PT, que va a sangrar por las encías y va a sangrar por la mayoría de los orificios que tenemos. Que por cierto, Pochi, el hospital Robert Rick Cabral, doctor Robert Rick Cabral, el hospital infantil, anunció que tuvo más de una docena de ingresos por no, en esta época por dengue, van a seguir aumentando. Van a seguir aumentando, Rafa, porque las condiciones del clima lo permiten. Hay reproducción de los mosquitos. ¿Qué es la campaña que tenemos que hacer y qué es lo más importante? Eliminar la forma en que se multiplica el mosquito. Más que atacar la enfermedad y buscar antipiréticos y medidas ir al médico, es combatir donde el mosquito se forma. ¿Qué otra información le tengo? El mosquito, el Aedes aegypti, se multiplica en aguas limpias, no se multiplica en aguas sucias. O sea, por eso que ustedes dicen, ¿y por qué que ataca a personas de mediana y de alta posición económica? Porque es con aguas limpias. Y el dengue se desarrolla más en niños muy bien alimentados. Cuando el niño está mal alimentado, qué paradoja, para que lo sepa, es una enfermedad de la clase social media y alta. Por eso que ustedes ven, cuando viene el dengue, ¿por qué que no mata más niños que viven en la orilla de los ríos? Y eso? No, porque no se transmiten agua sucia. Exacto. Se transmiten aguas que usted tiene un florero en la casa, agua en el patio, cuando llueve ahora, que ellos se almacenan, y el mosquito empieza a multiplicarse. Y es bueno que la gente sepa, Puchi, que ellos no necesitan mucho tiempo para multiplicarse. Usted deja un pocito de agua durante 48 a 72 horas, ya es suficiente para que ellos se multipliquen. Para ellos multiplicarse. Entonces, tienen que usar medidas. Por ejemplo, yo le digo, todo aquel que tenga plantas acuáticas en su casa o floreros para decorar, usted le echa un pececito, el pececito que le dicen guppy. Ah, sí, los guppies. Ese pececito se come 700 larvas por día de mosquitos. Wow. Eso cuando usted lo echa en un sitio, que es uno de los, y fue descubierto por un personal dominicano que demostró que ese tipo de, usted lo que hace es regar alubines, regar esos peces en esta época, y ellos se encargan de comerse todas las larvas. Cuando no tiene la opción del pez, que tienen agua para estancar, tiene que echarle gotas de cloro y tapar los tanques de agua almacenada. ¿Por qué problema tenemos, Rafa? ¿Por qué que nunca se va a acabar? Porque nosotros tenemos un inconveniente de que no todo el mundo recibe agua potable todos los días. Exacto. Tiene que estar almacenando en cisternas, en cosas abiertas, en galones, en tanques, para conservar el agua del diario uso, porque no todo el mundo le llega agua por tubería, y entonces eso hace que sea más difícil y que siempre tengamos el tipo de mosquito. Tenemos que trabajar bastante y ya debió haber existido una campaña respecto al dengue, que son de las cosas que nosotros
tratamos de hacer para asegurar su salud, y es la enfermedad que esté de moda. Va a seguir de moda. Ahora en agosto va a seguir de moda el mosquito, la reproducción del mosquito. Y es un mosquito que se guarda en las gomas que tienen almacenar, que hay un país de usar goma reusable. O sea que siempre tenemos el cargo. Y es bueno recalcar, Pochi, no es la primera vez, ni será la última, que nosotros hablemos aquí de dengue. Porque el dengue, como bien explicaba Pochi, es una enfermedad endémica en nuestro país y que por lo regular en esta época de verano, donde lo tenemos presente el año entero, pero en la época de calor y de lluvias, pues el mosquito se multiplica, se reproduce y esto, por supuesto, ayuda a que haya entonces más vectores transmitiendo el virus del dengue. Y recordarle que el mismo calor hace que él se te acerque a picarte. Exacto, exactamente. Si tú tienes un ambiente de aire acondicionado, el mosquito no se mueve. Ahora, de que tú empezaste a sudar, claro, un sitio con calor, él se va a acercar. Y déjame decirte que ya hay mosquitos a prueba de aire acondicionado. Yo soy uno que he sentido mosquitos picándome en medio de un aire acondicionado. O sea que hasta eso ha cambiado. Exacto. Pero el peligro es que es una enfermedad que aunque uno la ve así como benigna, sin embargo, es una enfermedad que puede conducir, como bien decía Pochi, a un estadio grave, incluyendo un desenlace fatal. Tenemos muchos casos de procesos neumónicos, sobre todo en niños, por el mismo dengue. Y este incremento tan marcado en los casos, pues es preocupante. Aunque uno habla de esto constantemente, Pochi. No, es que cada año tenemos que hablar como los ciclones. Pero las campañas no son lo suficientemente sostenidas e intensas para crear la conciencia. Mira, inmediatamente entró el verano. Tú tienes que comenzar la campaña. Cambió el verano y tú tienes que comenzar una campaña publicitaria de contrarrestar el vector que es el mosquito. No ni siquiera de la enfermedad, sino vamos a empezar a tapar los tanques, claro. los trajes. Vamos a comenzar con eso porque se va a desarrollar. Y vuelvo y le repito, es una enfermedad que puede pasar de simple a causarle la muerte, especialmente en los niños y en muchos adultos. Por ejemplo, ya en esta misma semana tenemos reportado el lunes 4 casos de muerte por dengue que hemos reportado. Y recuerden que nosotros somos un país que la 4 casos, 4 con muerte ya confirmado, fallecimiento. Entonces, tú tienes que exponenciar eso, además buscar el mal registro, porque al nosotros no tener desarrollado la atención primaria, hay mucha gente que en esos lugares, en los campos, en muchos sitios, muere de dengue y no se dio cuenta. Porque no tenemos las estadísticas, porque no es verdad que todos los dominicanos tienen acceso a un servicio de salud a nivel nacional. En la ciudad usted tiene servicio de salud, en algunas provincias grandes, pero hay pueblos y hay comunidades que no tienen servicio de salud, porque nosotros no hemos desarrollado el proceso de lo que es la atención primaria. La atención primaria es una prevención que tú por barrio te vas encargando de la eliminación del mosquito para evitar y de los vertederos donde ellos se pueden reproducir y otras enfermedades que son por falta causadas por vectores. Entonces, si no comenzamos una campaña, no existe la campaña directa del Ministerio de Salud, entonces no tenemos atención primaria. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tratar de curar la enfermedad cuando podemos evitarla. Y ojo con esto, en los casos de dengue hemorrágico, las transfusiones no sirven para nada. Porque les piensan que no, que hay que transfundir, porque es un asunto de eso. Y otra cosa muy importante, aún las plaquetas bajen mucho, ellas solas van a empezar a aumentar luego que pasan 3 o 4 días. Es un proceso viral. Entonces, cursa como todos los virus. Como todos los virus. Entonces, es muy importante que dominemos esta patología. Cuando la edad del adulto tiene una característica, por ejemplo, el caso del dengue, como se decía antes,
que se llama fiebre quebrantahueso. Ay, ay, ay. Porque es un dolor intenso en todo lo que es la coyuntura. Cuerpo. Eso es otro de los síntomas y signos que le llevan a usted a pensar que usted tiene. Si es la chikungunya. Que se parecen todos estos virus. Y lo único que diferencia a veces es el tipo de mosquito. Por ejemplo, el mosquito de la chikungunya es diferente o puede ser diferente al del dengue, pero todos son transmitidos por vectores. Entonces, ¿qué pasa? Esas enfermedades están relacionadas luego con comportamientos al ser en el sistema inmunológico, están relacionados con comportamientos, con enfermedades como Guillain-Barré, todo ese tipo de enfermedades. De lo cual hablamos el día pasado, que tenemos que dar las complicaciones y que no empiecen a pegarle los casos de chikungunya y de dengue al COVID, porque ahora todos dicen que fue o a la vacuna del COVID. Esto es diferente el método, porque si no le pica el mosquito, usted no va a adquirir dengue. Claro, eso estamos seguros, porque son enfermedades por vectores. Tenemos que dar esto a la población para que todo el mes, esto hasta finales de septiembre, vamos a tener la época bien candente de casos de dengue. Bueno, yo creo que la advertencia está hecha y para seguir en esta misma línea, cuando retornemos de esta próxima pausa, vamos a hablar sobre una importante advertencia también, y valga la redundancia, hecha por los CDC, los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos, sobre lo que espera para el próximo invierno en Estados Unidos, pero que recuerden que siempre lo proyectamos más allá hacia el resto del continente por la relación que sabemos que nos une con ese país que de paso traza la pauta en muchos aspectos de la medicina. Así que no se muevan de ahí, que seguimos con más información de interés aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, señores, estamos entrando ya casi al mes de agosto, ¿verdad? Y aunque todavía estamos en pleno verano, en los países desarrollados que acostumbran a estar mejor organizados que nuestros países subdesarrollados, pues ya están previendo lo que va a suceder o lo que puede suceder en los próximos meses, donde ya la temperatura comienza a bajar. La temporada de otoño, de invierno, donde viene el frío, y concomitantemente con esta época de frío vienen también pues, mayores episodios de procesos virales, catarrales, la gripe, etc. Y en este tenor, la doctora Mandy Cohen, la nueva directora de los CDC, de los Centros de Control de Enfermedades, con base en Atlanta, en Estados Unidos, hacía una advertencia muy importante sobre la posible propagación o el posible incremento importante de 3 enfermedades virales que nos han estado acompañando en los últimos años de forma agresiva. El COVID, por supuesto, ¿verdad? Una pandemia de la que todavía no acabamos de salir, aunque haya hecho una aparente transición a endemia. La gripe, la influenza y, por supuesto, algo también más novedoso, que aunque lo conocemos de hace mucho tiempo, sin embargo, en el año 2022, pues se dispararon los casos del virus sincitial respiratorio,
un virus que por lo regular afecta más a los niños bien pequeños, recién nacidos o en las primeras edades, pero que hemos tenido también casos en adultos mayores y en adultos jóvenes de este virus. No mucho, pero están apareciendo. Y ella hacía la advertencia en el sentido de que debemos protegernos contra dichos virus. Hasta ahora, el COVID, sabemos que existe una vacuna para el mismo o diferentes tipos de vacunas que nos ayudan a combatir la enfermedad, evitar que nos dé de forma más violenta. Y de hecho, déjenme decirle, aunque nosotros acostumbramos a tener al final de nuestro programa un segmento donde hablábamos sobre COVID, todavía lo hacemos a veces, pero hoy lo estamos aquí introduciendo en este segmento porque la doctora Cohen citaba que a pesar de que venía produciéndose una baja, digamos, sostenida de los casos de COVID, sin embargo, eso se ha detenido y todo lo contrario, parece estarse produciendo un ligero aumento en los casos y en la presencia de personas yendo a las emergencias padeciendo de COVID. Esa situación, y por eso yo muchas veces cito como norte, como ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, porque de una vez la vemos reflejado aquí. En buena parte porque nosotros tenemos mucho más de 1,5 millones de dominicanos que viven en los Estados Unidos y hay una interacción constante, los que van allá a Estados Unidos, los que vienen de allá para acá, nosotros mismos que por H por R nos trasladamos a ese país, sobre todo donde más se viaja. Entonces eso provoca que todas esas enfermedades que están circulando, que son infectocontagiosas ya, pues también las tengamos en poco tiempo presente en nuestro país. Y así de hecho es que se transmiten la mayoría de este tipo de enfermedades. Pues les decía que se está produciendo un incremento, todavía no alarmante, pero sí que llama la atención en los casos de COVID. Se ha identificado una nueva subvariante. Recordemos que todos estos últimos casos que hemos tenido en los últimos meses, este año, vienen de la subvariante XBB, es una subvariante de la Omicron. Pues hay una modificación, una mutación de esta que es la EG.5. No sabemos todavía de cómo se origina, qué significa la aparición de esta mutación, y tampoco hay pruebas de que provoque una enfermedad más grave, más letal, ¿no? Aparentemente sigue el mismo ritmo que ha tenido la XBB de provocar un proceso viral muy parecido a un catarro normal. No, pero Rafa, tenemos que hacer una tablita de las diferentes enfermedades respiratorias. Ya tú hablaste ahora del sincicial. Hemos hablado del COVID, hemos hablado de la influenza, hemos hablado del polvo del Sahara. O sea, hay una gama enorme de enfermedades respiratorias que coinciden o tienen su accionar prácticamente el año entero. El año entero tienen esta enfermedad respiratoria. Pero incidencia. Pochi, yo creo que tú, o a propósito o sin proponértelo, estás poniendo el punto sobre la I. ¿Qué detrás de todo esto, qué hay? A mi modo de ver, esto es una opinión muy personal. Yo creo que tenemos el tema del cambio climático. Yo creo que tu tema apasionado y que yo sé, y tú tienes razón, porque eso está causando las enfermedades respiratorias. Como el pulmón es tan sensible, la fosa nasal, el aire, el ambiente es tan determinante en enfermedades respiratorias. El cambio climático evidentemente tiene que afectar eso directamente. Oye, la misma gente común se pregunta y nos pregunta a nosotros y se pregunta en la calle, pero ¿y qué es esto del polvo del Sahara? Esto es nuevo, esto existía. No,
Ya hemos dicho aquí, hemos explicado muchas veces que no es nuevo. No. Siempre existió. Lo que es nuevo es esta intensidad en la densidad de ese polvo que está llegando desde África acá y con la frecuencia también que lo está haciendo. Eso sí es nuevo debido a los cambios en los patrones ha habido un incremento de las corrientes de aire superior, que es lo que provoca que el aire, el polvo del Sahara pueda llegar hasta nuestro vecindario, inclusive hasta casi Centroamérica y la Florida. Igual con el tema del sargazo. Exacto. Que también la gente se pregunta, pero ¿y esto? No, el sargazo ha existido siempre. Ustedes habrán oído del mar de los sargazos, eso siempre ha estado ahí. Lo que no se había visto es lo mismo, la cantidad de sargazo que se está reproduciendo, que está llegando aquí. En días pasados le contábamos que hubo una ola que tenía la mancha de sargazo, tenía más de 8.000 millas. Más del doble de Estados Unidos. Exacto. Casi de la costa de África hasta metido en el Golfo de México. Una cosa tremenda. Y todo eso, indiscutiblemente, que tiene que ser parte del cambio climático. No, que muchos no lo quieren creer, pero que sigue ahí sostenido y de hecho avanzando de forma peligrosa, porque a una velocidad mucho mayor que la que se esperaba en lo que tiene que ver con el calentamiento del planeta y las consecuencias del mismo. Entonces, fíjense, tenemos estos virus, estas enfermedades de las que les estamos hablando y que la doctora Cohen de los CDC está haciendo la advertencia correspondiente, son enfermedades virales. Es muy difícil usted evitar, bueno, el único medio que tenemos para combatirla es la vacuna. Ya las vacunas de COVID, ustedes saben que existen, las conocen. Se está trabajando ahora mismo, también lo dijimos aquí en un programa anterior, en una vacuna, digamos, universal, que pueda prácticamente tratando de estandarizar, contra todos los virus y las subvariantes de COVID. No es imposible, porque yo para el ser humano, pero se está trabajando en eso, y detrás de eso están los israelíes, que tienen ciencia muy avanzada en conjunto con importantes laboratorios de Estados Unidos. Pero también tenemos una nueva vacuna, Pochi, para el sincitial respiratorio. Ha salido una nueva vacuna muy interesante que permite y va a permitir cubrir a niños pequeños. Hay también un anticuerpo monoclonal muy efectivo. Pero el tratamiento Rafa, tú vuelves y me buscas problemas a mí, porque no veo retomar bien las campañas de vacunación a nivel nacional. No veo la promoción de los tipos de vacunas tampoco por el bueno, porque tú no lo ves porque se está haciendo en secreto. No, la vacuna no no, pero yo te digo eso que tú no lo ves. Y entonces, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, para vacunas tradicionales y normales no existe una campaña constante ni hay una estadística real de por ejemplo, el polio? Hombre. Pero hay campaña, Pochi. Lo que pasa es que no es campaña, sino campañitas. Son campañitas. Campañitas, ¿verdad? Porque no entiendo. Por ejemplo, hay esos hospitales pediátricos deben tener un cartel adelante grande. Y vuelvo y caigo en lo mismo, atención primaria, que le informen a las madres cuáles son las vacunas disponibles y cuándo lo ponen. Bueno, pues tú hablas de atención primaria. Nosotros queremos ver los detalles. Ayer se anunció el Ministerio de Salud Pública en coordinación con muchas entidades del sistema, anunciaron ya el plan de salud, el plan 2030 con mira al próximo decenio. ¿Qué dieron nuevo? No te puedo en este momento precisar los detalles porque todavía no hemos visto el plan así de lleno, pero vamos a ver, es interesante, podría ser que haya alguna luz en dicho plan sobre los próximos pasos a dar en términos de política de salud para nuestro país, a sabiendas de que el Ministerio de Salud es el organismo rector, o debe ser, según la ley, el organismo rector de la política de salud del país. Pues vamos a ver qué viene anunciado junto con eso. Pero
volviendo al tema que nos ocupa, Pochi, es importante, no tenemos, repito, más alternativa a la mano que no sea vacunarse. En los próximos meses viene la época de vacunarse contra la influenza. Recuerden que de los meses de octubre, noviembre, de septiembre a noviembre, por ahí, básicamente octubre, que es cuando salen las nuevas vacunas que han sido producidas tomando en consideración las últimas virus que hemos tenido de influenza para cubrirle a usted y su familia adecuadamente. Este sincitial respiratorio que tiene unas nuevas vacunas aprobadas, hay otras incluso que se están produciendo, se están investigando y produciendo en laboratorios farmacéuticos, igual que la de COVID, que aunque ya sabemos que hay disponibilidad de una serie de ellas y los refuerzos, el famoso refuerzo bivalente, pero también se está trabajando en una nueva vacuna que pueda ser más efectiva que las ya conocidas. De todas formas, no podemos dejar de lado las recomendaciones generales, como siempre lo hemos hecho aquí, para que usted pueda cuidar y asegurar su salud. Es llevar una vida lo más sana posible, una buena alimentación, hidratarse bien. En nuestra isla, en nuestro país es importante la buena hidratación. Se recomienda en el mundo entero, pero quizás aquí o en estas latitudes más que en cualquier otro sitio, porque tenemos mucho calor, pero también nos mantenemos con altos niveles de humedad. Con frecuencia aquí la humedad supera el 90%. Entonces estamos transpirando, estamos sudando, aún a veces sin darnos cuenta. Y la buena hidratación ayuda a todos los sistemas de su organismo. Es importante. Sí, yo creo que también en República Dominicana el sol como que lo han bajado un chisme más. Nosotros tenemos como el sol más cerca, no sé, hay que investigar eso. Una buena alimentación, Pochi, siempre nos quejamos de que los dominicanos tenemos aquí tanto vegetal y fruta, la mayoría no consumen la cantidad que debieran consumir de vegetales y de fruta, que es decir, aunque sea vegetales, 2 o 3 veces al día. Óyeme, siendo una isla, no consumimos productos del mar, casi no comemos pescado. Y ni hablar Esto es increíble. Claro, es paradójico. Oye, una dieta, ¿cómo te digo? Risible, que lamentablemente no nos ayuda a nada. Por eso tenemos tantos niveles de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de colesterol, etcétera, todo esto. Y no debería ser, porque tenemos las condiciones para poder hacer ejercicio, para alimentarnos bien, para llevar una vida, repito, más sana. Pero vuelvo y caemos. Trate de evitar lo posible el estrés. Yo sé que a veces esto es hasta cierto punto inevitable, porque todos estamos sometidos a situaciones estresantes de diferentes puntos de vista, pero tiene que tratar de trabajar con usted. Si necesita ayuda profesional, búsquela para mantener su ecuanimidad, para mantener la serenidad y para saber que hay cosas que nosotros podemos controlar, en las que podemos trabajar, y hay otras que no, sobre las que no tenemos control. Claro. Entonces usted tiene que tener fe y dejar que las cosas fluyan, pero tratar de relajarse y vivir lo más sereno posible, que eso también lo va a ayudar a mantener su salud y a vivir más años de vida. Y por supuesto, eso va acompañado de dormir bien. Dormir bien, eso es importantísimo. Es un esquema. Ya tú lo has hablado. Medio ambiente, alimentación, dormir, tratar de trabajar la paz interior y prevenir con sus vacunas y el ejercicio, no lo puede dejar. Y los ejercicios, para que usted asegure su salud, porque son cosas que cuando tú lo vienes a ver no tienes que hacer una gran inversión para hacer eso, sino es dedicarle mejor tiempo, porque resulta ser que la alimentación que nosotros recomendamos es barata. Los vegetales son productos y la fruta son cosas baratas. El medio ambiente también que recomendamos, nosotros tenemos un clima excelente para el medio ambiente
y el tomar agua, tenemos agua suficiente. O sea mira, Pochi, para cerrar este tema, yo quiero hacer una exhortación, un poquito rara quizás, pero yo espero que ustedes me comprendan. Yo profeso mi religión católica, acostumbro a ir a misa. Pero no solo ahí. Usted también a veces puede ir a un cine a ver una película, puede ir a un restaurante un mal día que quiera cenar, a comer con su familia, con amigos, lo que sea. ¿Cuál es el punto? El punto es que en cualquiera de esos sitios usted se toca con una persona al lado de usted tosiendo o estornudando, afectado de un proceso viral, catarral, gripal, lo que sea. Persona que a lo mejor o le está iniciando, o a lo mejor lo está pasando, a lo mejor tiene mucho deseo de salir o de ir a misa, a rezar, o de ir a un cine, o de ir a un restaurante, o de ir a cualquier sitio, digamos, de ambiente social. Señor, si usted tiene mucho deseo, ¿verdad? Se ve empujado a hacerlo, póngase una mascarilla. El tema de la protección contra este tipo de enfermedades es un asunto de conciencia, es un asunto donde usted tiene que asumir no solamente la defensa suya, sino también la defensa de los que le rodean. No piense solamente en lo que usted tiene o puede tener, piense también en lo que usted puede a lo mejor contagiar a los que están a su alrededor. O sea que si usted tiene la obligación de ir al trabajo, repito, o de ir a algún ambiente social con signos y síntomas de gripe o de catarro o lo que sea, póngase una mascarilla, por el amor de Dios. Póngase una mascarilla, no la va a tener todo el tiempo puesta, pues entonces usted sale un ratico a algún sitio aislado, se la quita, toma aire, etcétera, pero tiene que tratar de ayudar a los demás, a la sociedad en general, a que podamos cuidarnos de todos estos procesos virales. Esa tiene que ser una de las lecciones que nos haya dejado la pandemia, para bien de todos. Si trabajamos en equipo, si trabajamos todos unidos, pensando con una conciencia social única, donde pensemos no solamente en nosotros, dejemos el egocentrismo, debemos pensar en los demás, y los demás no solamente son nuestros hijos, nuestros cónyuges, no, los demás son todos los que nos rodean, todos nuestros compueblanos, conciudadanos, todos tenemos nosotros que pensar, repito, en el bien común, en toda la sociedad. O sea que, y lo digo esto porque es algo que me choca y lo he visto tantas veces. Y es igual que gente que va por la calle manejando, llevándose de encuentro a todo el mundo, todos los semáforos en vía contraria, sin respetar nada, sin importar atropellar a uno, etc. Y no se puede vivir así como los salvajes. Tenemos que vivir, repito, tratando de hacer que las cosas funcionen, de cooperar para que tengamos un mejor país, para que sus hijos, sus nietos puedan recibir como herencia una mejor sociedad, un mejor país. Igualmente ahora necesitamos también su contribución, su apoyo, para que nos mantengamos lo más libre posible de las enfermedades que podamos evitar, o por lo menos de los factores de los que podamos tener control. Y este es uno muy importante. Si usted está atravesando un proceso de estos virales, de estos virus respiratorios, pues utilice una mascarilla. Y así, quizá usted dirá, no se va a proteger porque ya usted la tiene, pero protege a los demás y evita que se contagien. Señores, ¿verdad, Pochi? ¿Que tú no opinas lo mismo? No, lo que pasa es que como el mundo ha cambiado,
lo que tú dices de ciertos lugares o ciertos eventos, en que, o sea, tú sabes que uno de los que más la gente se contagia de esas enfermedades en los funerales. También, exacto. Esa es una de las, muy buena observación. el de los Así funerales mismo, en las funerarias. es bien frecuente. En las funerarias y que hay mucho acercamiento. Sí, sí, así. Y muchos abrazos. Y muchos abrazos, así exacto. Mismo es, así mismo es. Señores, no se muevan de ahí que todavía nos queda contenido para ustedes. Vamos ahora a hacer unos comentarios bien calienticos sobre cosas que están pasando aquí en el ámbito de nuestra salud, de nuestro colegio médico, y por ahí seguimos. Así que en breve retornamos aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Miren amigos, antes de entrar en materia con el tema recurrente de nuestro colegio médico y la situación de nuestro sistema de seguridad social en lo que tiene que ver con los eternos conflictos de prestadores, ARS, etc. Yo quiero solidarizarme, por lo menos de entrada, con un colega que fue nuestro compañero en el internado de pediatría en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Me refiero al doctor Santiago Castro, quien fue un pasado presidente del Colegio Médico Dominicano. El doctor Castro, en una denuncia acompañado de la parte de la directiva del Colegio Médico, incluyendo su presidente actual, el doctor Cava, denunció que fue detenido de manera agresiva por una patrulla de la Policía Nacional bajo el alegato de que él pertenecía a una lista roja. Eso me da hasta risa. No, estoy repitiendo lo que dijo el doctor Castro en esa rueda de prensa. No sé, realmente no he escuchado como decimos, la otra campana, pero tengo que asumir como verdadero, por supuesto, lo que está exponiendo el doctor Castro. Y si eso sucedió así, no hay excusa posible. No puede permitirse que ninguna patrulla coarte el derecho de un ciudadano a caminar por nuestras calles, porque supuestamente de que lo tiene ubicado como perteneciente a una lista roja. ¿Qué es eso? ¿Qué disparate es ese? En estos tiempos. Eso es algo, cuando la época de Balaguer. No, pero eso es algo increíble, inaudito. Eso es algo que, oye, yo lo leí y yo no sabía si reírme o llorar. Porque la verdad es que da pena y vergüenza, como decimos, si esto sucedió así. Yo creo que la Policía Nacional debe presentar sus excusas al doctor Castro, a la sociedad, por este hecho vergonzoso y tomar acciones, tomar medidas para evitar que vuelva a repetirse, independientemente de que se trate de un colega que inclusive fue, repito, pasado presidente de nuestro colegio. Así que vaya la solidaridad de nuestro programa, la mía personal, pues, repito, tuve la oportunidad de compartir con él un tiempo en el internado por este atropello del cual fue víctima el doctor Castro, y esperamos que se investigue a profundidad y a cabalidad qué sucedió, que se tomen las medidas del lugar correspondientes para evitar que situaciones tan desagradables y vergonzosas como esta
puedan volver a repetirse. Y hablando de colegio médico, pues lamentablemente volvemos a las mismas. Yo quisiera que producción nos pusiera en pantalla por un minutico nada más, un videíto que queremos mostrarle a ustedes de algo, de una rueda de prensa que se dio ayer en el Colegio Médico Dominicano. La Sociedad de Médicos Especializadas y el Colegio Médico tienen una serie de intervenciones que a los funciones seguirán emitiendo al país a partir del doctor Brito, presidente del Colegio de Cirujanos, miembro de la Sociedad de Médicas Especializadas, vale la primera, vale en este caso. Buenos días a la opinión pública nacional, a los afiliados de la Seguridad Social, a toda la clase médica del país. Después de 11 meses de negociaciones y un número incontable de reuniones, incluidos varios encuentros con la vicepresidenta de la República, el conjunto de sociedades médicas especializadas y el centenario Colegio Médico Dominicano expresan públicamente su decepción por el intento de manipulación del gobierno, varias instituciones de la seguridad social y las mal llamadas administradoras de riesgo de salud han hecho de nuestra disposición para el diálogo y la concertación. Hasta el día de hoy, nuestros justos reclamos solo han recibido vagas promesas por respuesta. Bien, señores. Sí, yo sé lo que están pensando. La misma historia, ¿verdad? La historia se repite. Ahora, yo me pregunto por qué nuestras autoridades no toman la iniciativa. El Colegio Médico denuncia ahí su directiva, su presidente, el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, en función también de presidente del Consejo de las Sociedades Especializadas, denuncian que tienen meses, casi un año, conversando, dialogando, entre comillas lo pongo, con el gobierno, con sus autoridades, para buscar soluciones, salidas a los reclamos que esto tiene, que básicamente se trata de mejores honorarios, ¿verdad? Hay otras cositas ahí que lo adornan, como es el tema de los códigos, el código único y la emisión también rápida de los códigos que se han solicitado por los diferentes médicos a las ARS, mejoría del catálogo de prestaciones, etcétera, etcétera. Pero en el fondo sabemos que estamos buscando mejores compensaciones. Ahora bien, ellos hablan ahí de que han estado en diferentes mesas de negociaciones, en la CISARRIL, en el Consejo de la Seguridad Social, en el Comité Nacional de Honorarios Profesionales, que se han sentido, el Colegio Médico se ha sentido burlado, se ha sentido decepcionado, porque aparenta haber sido como una trampa para simplemente ganar tiempo y dejarlos a ellos enganchados, sin respuesta a ninguna de sus aspiraciones, de sus demandas. De hecho, expresan ahí que en el Comité de Honorarios Profesionales se les dijo que no había recursos disponibles para mejorar los honorarios, porque eso traería como consecuencia un desequilibrio financiero del sistema dominicano de seguridad social. Nosotros no sabemos si todo lo que se dice ahí ha sucedido exactamente así. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué la otra parte, en este caso, por qué las ARS, el gobierno o ambos conjuntos, no han dado una explicación previa de qué ha estado sucediendo? Porque esa rueda de prensa se veía venir. Todo lo que nos movemos en este sector sabíamos que esto venía. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Si no hay recursos suficientes, porque las cotizaciones de los ciudadanos a la seguridad social
no alcanzan para proveer de mayores honorarios a nuestros queridos colegas. Pero todo eso hay que decirlo y hay que mostrarlo con números y hay que explicarlo, que la gente llana, el pueblo, lo vea y lo entienda. No dejar simplemente que esto suceda, porque la verdad que se siembra la duda en mucha gente, y como ellos hablan, los intermediarios de la seguridad social, las ARS. Yo mismo, que estuve en ese sector también, porque repito, he tenido la oportunidad de estar en todos los sectores. He sido prestador, vengo de una familia también de prestadores, he sido ARS, tuve una ARS por más de 23 años, tuve la oportunidad de ser el fundador de ADARS, que es la asociación que agrupa las ARS, y ahora también soy asesor y soy corredor y estoy con los afiliados defendiendo los derechos también de los afiliados. Entonces he estado en todos los escenarios. Y uno conoce realmente cómo son las cosas. Pero le corresponde a cada uno de esos protagonistas explicarle al pueblo que vive cotizando a la seguridad social, y si no cotiza, aporta a través del presupuesto nacional de sus impuestos para que todo esto sea posible. Entonces, se le debe una explicación de cuál es la realidad, de qué es lo que se puede hacer y qué no puede hacer, porque en general todos deseamos que la seguridad social aumente más su cobertura. Mire, ahora mismo algunos expertos en seguridad social están en una discusión de cómo manejar el programa de medicamentos de alto costo. Y ya lo mencionábamos aquí en nuestro programa anterior. Y hemos visto, se ha realizado un panel en estos días pasados sobre el tema con algunas sugerencias, incluso una especie de consenso donde se aboga porque estos recursos pasen a la seguridad social, a ser manejados por las ARS, para que los medicamentos lleguen a todos los pacientes necesitados. Eso todavía falta un camino por recorrer y ver algunos análisis, algunos estudios, etcétera, cómo habría de hacerse. Pero en general, no podemos seguir con esto. Ya se está anunciando paros escalonados de 12 horas a partir del 1 de agosto. Volvemos a lo mismo. Y lo mismo significa dañar, hacer sufrir a los que más necesitan precisamente de su seguro de salud, aquellos que tienen menos recursos y que no tienen dinero para pagar como paciente privado a los médicos. Pochi, yo no sé qué tú opinas de esta situación, pero yo creo que es lastimoso que volvamos a esto. Mira, no es menos cierto, Rafa, que no estamos de acuerdo con la metodología, pero en realidad en el comunicado ellos dicen que se le hizo un tipo de entretenimiento, una táctica dilatoria. Hay que ver hasta qué nivel. El alegato. Por eso que yo no creo en reuniones secretas, en acuerdo a puertas cerradas, porque entonces tú no sabes después quién está diciendo la verdad. Claro. Entonces, entonces las autoridades no asumen su rol, porque es lo que yo digo, ¿por qué no hubo una conferencia de prensa primero de las autoridades para decir, mire, ha pasado esto? Se supone que cuando se reúnen a puertas cerradas y llegan a algunos acuerdos, inmediatamente tienen que publicarlo para ver quién es que queda mal. Porque ahora yo no sé si es verdad que esas promesas se hicieron, que fue lo que hablaron. Ahora vienen con una respuesta y un asunto de la metodología. Yo creo que las reuniones tienen que ser con las cabezas de las entidades responsables. Yo creo que la reunión del colegio médico no debe ser solo con la vicepresidenta. Tiene que ser con el secretario de salud, con el de la CISARRI. Y han tenido reuniones. Pero que tú no sabes qué dice la reunión. Pero es lo que te digo. Las cosas tienen que basarse sobre realidades. Y las realidades tienen que exponerse, tienen que analizarse y tienen que buscarse soluciones viables, reales y efectivas, posibles en estos momentos con lo que tenemos.
Porque si no tenemos ahora mismo la solución, ver cómo caminamos hacia la búsqueda de esa solución. Y si no puede haber ese famoso entendimiento, debemos abogarnos por otra solución, involucrar a testigos, otra gente que le den mejor forma o le busquen una salida viable. Ya necesitan el refuerzo de alguien más que se involucre en las negociaciones. Bueno, ya yo creo que los dos grupos creo que sí. no se pueden ver. Yo creo también. Este es un tema sobre el cual seguiremos hablando, obviamente, en los próximos programas. Ya hoy no nos queda más tiempo, pero como de costumbre cerramos con la promesa eterna de preparar para ustedes la próxima semana otro programa con contenido de interés y que les pueda ayudar a ustedes a asegurar su salud. Será hasta entonces. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.